y vamos a comenzar haciendo una oración para pedir a Dios que nos guíe en esta mañana, así es que vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana y esta hermosa oportunidad que nos das de seguirnos edificando a través de tu bendita palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú obres en nuestros corazones, como cada mañana lo haces, cada día lo haces, extendiendo tus misericordias a nuestras vidas, rogándote que sigas enseñándonos a través de tu bendita palabra, especialmente lo que vamos a ver en esta mañana respecto de este salmo. Te pedimos que tú nos guíes y que en nuestros corazones dejes grabadas tus preciosas enseñanzas. Es la oración que te hacemos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a platicar acerca del Salmo 42. Recordemos que hasta el Salmo 41 era el primer libro de los Salmos, ahí acaba el primer libro de los Salmos y ahora vamos a comenzar el segundo libro de los Salmos. Y este es el Salmo 42 y vamos a platicar ahora especialmente de los versículos 1 al 7 de estos salmos, de especialmente lo que se refiere al abismo que llama a otro abismo. Una forma muy, digamos, poética también de ver las cosas y que Dios con un lujo de detalle y de hermosura nos habla de cosas que también ahora vamos a poder comprender con mayor claridad. Vamos a leer este salmo, es el Salmo 42, de los versículos 1 al 7. Dice lo siguiente: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bien, de esta parte del Salmo escogemos nada más esta porción, que yo creo que podríamos pasar vez tras vez en cada uno de estos salmos y nunca podríamos agotar todas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en cada uno de ellos. Se podrían sacar mensajes de cada uno de estos versículos y no los agotaríamos. Es por eso que les digo que en la lectura que nosotros hacemos de la palabra de Dios vemos todas estas riquezas. Podemos leerla una y otra vez y Dios sigue enseñándonos. Pero hoy vamos a ver solamente de esta porción algo que quisiera resaltar. ¿Cómo es que nos menciona del llamado que hay de un abismo a otro abismo? Y aquí la palabra clave que podríamos encontrar es, por un lado, mi alma y por otro lado, mi Dios. Uno está allá arriba, el otro está aquí abajo. Ambos son grandes abismos y el uno llama al otro. Y vamos a ver por qué. Primero quisiera resaltar que el alma humana es un gran abismo de varias cosas. Nosotros podemos destacar primeramente que es un gran abismo de necesidades. Tenemos necesidades y algunas son necesidades muy profundas. Acá dice, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Es una sed que es por la vida que llevamos y por las necesidades como humanos tenemos, generada por esta naturaleza caída que tenemos, y es una sed que dice, en este sentido de este abismo de necesidad, la satisfacción no se encuentra en mí. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad para satisfacer todas nuestras necesidades?
Eso es lo que nos enseñan desde pequeños. Nos enseñan a tener nosotros la capacidad o buscar tener la capacidad y los medios para satisfacer las necesidades por nosotros mismos. Y sí, luchamos por hacerlo y no está mal el hacerlo. Pero lo malo sería el creer que todo depende nada más de nosotros, cuando en realidad todo depende de Dios. Tenemos una gran necesidad. Como seres humanos, el alma humana tiene grandes necesidades de muchas cosas. Pero nosotros vemos que fuera de Dios, en el mundo encontramos abismos de tinieblas que no satisfacen nunca las necesidades humanas. Tú tienes esta hambre y necesidad de justicia, pero también tenemos necesidad de gracia, de misericordia, de perdón. Como seres humanos estamos grandemente necesitados por la naturaleza caída que tenemos de ese perdón divino. Constantemente necesitamos de que otros me perdonen o de perdonar a otros. Pero ¿cómo nos comportamos en ocasiones? Nos encontramos con abismos de egoísmos o abismos de críticas en donde nosotros juzgamos a los demás y nos consideramos a nosotros mismos jueces de los demás, sin saber que tenemos un gran abismo de necesidad de justicia que nosotros no podemos impartir. El único que tiene plenitud de conocimiento y de justicia es Dios. Pero vemos estos grandes abismos que únicamente hacen más densas las profundas tinieblas en que vive la humanidad. Cuando Dios hace referencia a nosotros como creyentes, nos describe como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo de tinieblas. Y cuando empiezas a vivir en el carácter de Jesús, empezamos a manifestar esa luz a los demás. Y esa luz de esperanza que pueden tener si tan solo ellos dan los mismos pasos que tú has dado para rendir tu voluntad al Señor. Entonces es alentado su corazón porque ven esa luz, ven un rayo de esperanza, ven que es posible. ¿Cuántas veces no nos decíamos nosotros, ¿por qué es que yo puedo vivir estas condiciones y veo tanta gente que vive de manera diferente y conozco a fulanito y a sutanito? Sí, conozco a muchos más que viven igual que yo o peor, pero también conozco a fulanito o sutanito que tienen una vida completamente distinta, luminares en el mundo, que reflejan el carácter de Jesús y arrojan ese rayo de luz de esperanza en todos aquellos corazones desesperanzados, que viven en profundas tinieblas y que quisieran una vida diferente. El alma humana es un gran abismo de necesidad. Mi alma tiene sed, dice el salmista. ¿Tiene sed de qué? De lo que es el Dios vivo. Porque todo lo que no es el Dios vivo son tinieblas. Todo lo que es el Dios vivo es luz, es bendición, es gozo y es gloria. Lo que no es del Dios vivo, profundas tinieblas. Sí, el alma humana tiene sed. Ahora, el alma humana también es un gran abismo de posibilidades. Podemos ver que nosotros como humanos tenemos muchas posibilidades. Se describe el corazón del hombre como profundo. El corazón del hombre es profundo. Se menciona en el Salmo, podríamos leer el Salmo 64, 6. Dice lo siguiente: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. El íntimo pensamiento del corazón de ellos, así como su corazón, es profundo. ¿Sí? Es tan profundo y de capacidad para hacer lo que es doloroso a otros o de lo que es deleitoso a otros. Esas son las posibilidades que enfrentamos. Es un gran abismo de posibilidades. Tenemos la posibilidad de ayudar o tenemos la posibilidad de perjudicar. ¿Cuántas personas en esa hambre de poder y del dinero, raíz de todos los males, aplastan a los demás sin importarles con tal de lograr sus objetivos en su egoísmo natural? Y entonces tienen esa posibilidad, es un gran abismo de posibilidades de
producir dolor en las personas. Yo conocí personas cercanas a mí que eran grandes amigos, hasta compadres, y se separaron porque uno codició el puesto del otro, se empezó a ser súper amigo del jefe, lo sedujo para que en lugar de darle el puesto al amigo se lo diera a él y lo logró. Y cuando el otro amigo se enteró, dijo, ¿y este es mi amigo? Es que sin Cristo reina el egoísmo. Se jactarán de mucha amistad. En una ocasión también conocí a dos personas que se jactaban de ser amigos de sangre. Y yo dije, ¿serán hermanos de sangre? No, somos amigos de sangre. ¿Y cómo es eso de que son amigos de sangre? Es que estábamos borrachos y yo me corté y él se cortó y juntamos la sangre y ya somos amigos de sangre. Y el otro, de manera privada, me dice, él se cortó y yo nada más me embarré con su sangre, pero yo no me corté. Y el otro creía que era su amigo de sangre, ¿verdad? Que ya los unía la sangre como amistad. En realidad no hay verdadera amistad en alguien que no tiene relación con Dios. Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial o el creyente con el incrédulo? ¿O qué parte hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y muchos lo tomamos en el sentido de que sí, un hombre no se debe casar con una mujer incrédula no debe casarse con un hombre, una mujer creyente no debe casarse con un hombre incrédulo. Bueno, esto es también muy claro y también se refiere a eso, pero también se refiere a las amistades que nosotros podemos tener. Y normalmente tenemos amigos en el mundo cuando vivimos en ese mundo. ¿Y qué es lo que vemos? Que el alma humana es un gran abismo de posibilidades para producir dolor. Y nos producimos dolor unos a otros. Y constantemente nos dañamos y nos decimos ser amigos, ¿verdad? Y entonces no entendemos por qué pasa eso, hasta que venimos al conocimiento de la palabra y nos aclara su verdad. Sí, es imposible porque no hay un corazón genuino en un hombre que no tiene relación con Dios. Es hasta que nos convertimos a Dios que lo podemos experimentar. Y es cuando nuestros propósitos cambian. ¿Cuáles eran los propósitos que teníamos antes de conocer a Cristo? Los de este mundo. Tener amigos, tener influencias, poder escalar, tener fortunas, tener bienes, tener amigos con los cuales charlar y parrandear y tomar y hacer pecado y medio, etcétera, etcétera. Cuando nos convertimos a Dios, cambian nuestros propósitos, porque Él cambia nuestro corazón. Y entonces Él empieza a producir en nosotros una vida, todas estas posibilidades de producir deleite. Deleite entre las personas que te rodean y empiezan con las más cercanas a ti y se van extendiendo hacia las más lejanas. Pero todos los que empiezan a tener ese compañerismo contigo ven algo que te distingue de las demás personas. Ven lo contrario a lo que se ve en el mundo. En el mundo se ve esa vida de orgullo y de egoísmo. En el creyente ven ese corazón de amor, esa vida de amor. Platicaba con un amigo y me hacía ver algunas cosas que le dolieron y que no sabía cómo aconsejar a otra persona. Y me he topado en estas semanas con muchos casos así, en donde yo les hacía ver cómo el Espíritu en nosotros no puede cambiar así como Dios no cambia. Dios es siempre el mismo y Él quiere replicarse en nosotros también en esa fidelidad, de ser siempre los mismos en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y replicar a Jesucristo a través de nuestras acciones por medio de esta naturaleza de amor. Y yo le decía, el amor no se irrita. Cada vez que sientas este enojo, pídele a Dios que lo quite de ti, que te libere del enojo. Le decía a otro amigo, el amor no hace nada indebido. Cada vez que surja esa idea de hacer algo indebido, pídele a Dios que la quite de ti y se manifieste en su amor.
No es algo que, como les he comentado, me tengo que tragar el enojo, me tengo que tragar el coraje de lo que me hicieron a mí, me tengo que tragar el deseo de querer hacer ese mal que yo quiero hacer. No, es algo que Dios nos libera en su poder, de su espíritu que ahora mora en mí, y se reproduce con ese espíritu que mora en mí, en su propia naturaleza, que es amor. Esta alma humana es un abismo de posibilidades para producir dolor o para producir deleite, para producir lo malo o para producir lo bueno. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Cordero de Dios, la sangre de Cristo, el que ha apropiado el sacrificio de Jesús. Y así como vemos que es un gran abismo de daño que se puede hacer, un gran abismo de enemistades que produce el vivir sin Dios. ¿Cuántas enemistades no se han roto y han puesto entre ambos una gran cima, un gran abismo que los separa? Porque en estado de ebriedad se ofendieron y se dijeron cosas que nunca hubieran dicho en sus 5 sentidos. ¿Y por qué lo hicieron? Por su naturaleza caída, por andar de borrachos, y los borrachos no heredarán el reino de Dios, y en esas condiciones formamos esos abismos de separación entre las personas. El egoísmo forma ese gran abismo entre las relaciones humanas, un gran abismo de separación entre esposo y esposa, porque no conocen la relación con Dios. Ahora, yo no digo que nada más sean creyentes, sino que sean convertidos a Cristo. Que Cristo reine en sus corazones. Que ellos no están ahora encaprichados a hacer su propia voluntad, sino ahora están rendidos para hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos un deleite en esa relación, no un abismo de separación, sino un deleite que nos une. ¿Por qué? Porque la misma diferencia que les dije hace un momento, Cristo es lo que hace esa diferencia. Cristo sí permite que haya esa unidad porque he decidido morir a mí mismo, a mis caprichos, a mis deseos, a lo que yo quiero hacer. ¿Y cuántas veces en ese impulso decimos cosas que ofenden a los demás? Cuando vivimos en Cristo, al morir a esas cosas y producir el amor de Dios, el amor de Jesucristo, entonces recuerdas, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces te detienes para decir eso, aunque sea verdad y tengas razón, pero si esto daña la relación, ¿qué es más importante? El amor de Jesús, ¿no? Quizá habrá otra ocasión para decirlo, pero aquí no es el momento. Y solamente Dios nos puede dar esa sabiduría. Pero es en Cristo que podemos tener esta unión, esta vida de deleite, esta vida en lo que es lo mejor. Sin Él encontramos abismos de separación en las relaciones entre las personas, porque reina el orgullo y el egoísmo en los corazones. Y esto no permite que las relaciones crezcan. El orgullo no te permite perdonar. ¿No quieres perdonar? El orgullo te hace sentir perfecto. Te la pasas juzgando a los demás. Criticas a los demás con tal actitud tan despiadada que crees que no merecen el perdón tuyo, cuando tú muchas veces necesitas el perdón de otras personas. Te enojas cuando otros han hablado mal de ti y dices, ¿qué me podía esperar? Esta persona me ha traicionado, y lo tachas de tu lista de regalos para Navidad. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Encontramos en Eclesiastés, en el capítulo 7, que dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. El creyente sabe que así como yo tengo que perdonar a otras personas, también necesito del perdón de otras personas hacia mis malas acciones que yo llegue a cometer como un humano imperfecto que soy. El alma humana es un gran abismo de necesidad
El alma humana es un gran abismo de posibilidades, capaz de hacer el deleite o de destruir y producir dolor, de hacer el bien o de hacer el mal. Pero el alma humana también es un abismo de responsabilidades. ¿Sí? Finalmente eres responsable, tomes la decisión que tú tomes. Somos responsables, ¿sí? Por ser seres espirituales infinitos, así somos, nuestras palabras y acciones involucran consecuencias eternas. La persona que toma la decisión de hacer a un lado a Dios y vivir su vida en su propio egoísmo, tiene responsabilidades de consecuencias eternas. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerdo que un amigo que se jactaba de ser mi oveja negra, así me decía: hola, te habla tu ovejita negra. Una ocasión que se desapareció por un tiempo y lo volví a encontrar, le pregunté qué le había pasado y me dijo: mira, porque después volvió a buscarme, ¿verdad? Lo que pasa es que me encontré con un amigo que, mira, yo vi que hacía milagros, yo vi que hizo milagros y yo lo empecé a seguir, porque yo quería tener también esa capacidad. Y le digo: ¿y qué te hizo desistir de seguirlo? Que era un adúltero. ¿Adúltero? Y hacía milagros. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No tienen salvación? En tanto no se conviertan a Cristo, no tienen la capacidad de hacer el bien porque son esclavos del pecado. Solamente Cristo nos puede liberar de esto, pero cada uno es responsable de las decisiones que toma. Y cada decisión que tomamos tiene impacto eterno. ¿Hasta lo que hablamos? Hasta lo que hablamos. Leemos en Mateo 12:36 que dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta de la palabra ociosa. Ya como creyentes somos más cuidadosos en lo que decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas que lo que salga de tus labios sea de edificación, como vimos en el versículo anterior. ¿Va a edificar a otros? Lo digo. ¿No va a edificar a otros? No lo digo. ¿Y cuántos problemas nos libraríamos si cuidáramos de nuestra boca? Dios nos hace referencia en muchos proverbios al cuidado que debemos tener de nuestros labios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, dice la Escritura. Qué hermoso poder tener en cuenta estos versículos para ser más cuidadosos con lo que decimos y ver si lo que decimos va a glorificar a Dios, lo que decimos va a edificarnos como creyentes, entonces lo decimos. Si es lo contrario, mejor cierro mi boquita. Como dice a veces mi esposa, calladito me veo más bonito. Sí, en muchas cosas, en muchos casos, sí. En esto que les estoy compartiendo. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen repercusión de carácter eterno. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para cambiar nuestra condición de condenados eternamente? Es creer en el sacrificio de Dios. Que Él vino y no le importó el gran abismo que había entre el cielo y la tierra para darse a sí mismo por nosotros y poder lograr que nosotros cambiáramos nuestro corazón de un corazón egoísta, de un corazón inclinado al mal, de un corazón que vivía en las tinieblas, de una paternidad que teníamos de Satanás, a una paternidad ahora de Dios, un control de Dios, una sumisión completa y voluntaria a Dios.
Un abismo llama a otro abismo. Tenemos el abismo de nosotros como humanos. El alma humana es un gran abismo de necesidad, un gran abismo de posibilidades y un gran abismo de responsabilidades. Pero también por otro lado tenemos que Dios es un gran abismo. Sus palabras son profundas. Leemos en el Salmo 92:5, dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Nosotros vivíamos una vida en donde los pensamientos que considerábamos profundos y que nos dejaban meditando eran de la sofía o de la filosofía. Y nosotros los considerábamos profundos, personas, humanos, que decían cosas que sí, muy ciertas, muy, entre comillas, buenas, pero en muchos de los casos contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque carecen del ingrediente divino, carecen del amor, del amor. Ese es Dios, ese es fruto de su Espíritu, eso obra en nosotros. Al carecer de amor, carece de sentido. Pero sus pensamientos de Dios son pensamientos muy profundos. Sus pensamientos son profundos e insondeables y son del mismo carácter de Él, profundos y santos, porque proceden de su mente infinita. Por eso pueden ser tan grandes y profundos. Y basta con que empecemos a leer la palabra de Dios y ya en una relación, desde el momento en que nos convertimos como hijos de Dios, empezamos a entenderlos, porque el Espíritu mismo se encarga de explicarlos. Vemos en la Escritura que el Señor nos dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa mente profunda de Dios, con ese mismo carácter de Dios, ellos fueron guiados por Dios para escribir los pensamientos profundos de Dios. Dios es un abismo de pensamientos profundos. Por eso les decía que podríamos tratar de leer y releer los salmos, este salmo leerlo una y otra vez y nunca podríamos agotar la profundidad de todas sus enseñanzas, porque así es Dios. Pasas una vez y leíste ya toda la Biblia. Te regocijaste y decías, bueno, al menos ahora ya puedo decir que soy un creyente que ha leído toda la Biblia. Pero la vuelves a leer y dices, cuán equivocado estaba. Yo creí que nada más había que leerla para cumplir la cuota, ¿verdad? Pero ahora veo cuántas cosas me perdí por leerla toda a prisa. Y ya la lees con mayor meditación, con mayor detenimiento. Y pasa otra vez otra lectura, y ya cuando vas en la lectura a 1.538.000, que por fuera, ¿verdad?, de la Escritura, dices, Dios mío, pero ahora lo entiendo con mayor profundidad. Y mientras más creces en el Señor, más ves esas riquezas, porque puedes entender con mayor profundidad cada uno de sus mandatos. ¿Cuánta profundidad podemos encontrar en una dependencia del Espíritu en el amor de Dios? Yo les estaba compartiendo, o he estado compartiendo, que me he estado dando a la tarea de rogarle a Dios que me permita vivir en su amor de 1 Corintios 13. Y a cada rato estoy viendo alguna circunstancia y me doy cuenta, aquí puedo aplicar esta clase de amor. Señor, en el poder de tu Espíritu, permíteme que no me altere con esto que voy a platicar con esta persona y que pueda manifestarle tu amor. Ese es el amor de Cristo. Permíteme hablarle a esta persona con la verdad. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Darle la verdad de Dios, o tratarlo de ayudar a salir del engaño en el que vive, en su falsa doctrina, para que escuche la verdad de Dios. ¿Sí? El amor habla la verdad, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad.
Y así cada uno de los aspectos que voy enfrentando en la vida, permíteme ver qué parte del amor puedo manifestar en esta circunstancia específica. Y estoy encontrando profundidades que jamás había imaginado. Cada pensamiento de Dios es profundo. Empecé con mi vida como creyente a obedecer a Dios en cuanto a la disciplina de mi esposa y la relación con mis hijos. Perdón, es al revés, mi relación con mi esposa y la disciplina con mis hijos. Y yo empecé a hacerlo porque así lo decía Dios, sin cuestionarlo, y lo aplicaba. Pero con el paso del tiempo, al ir pasando por esos mismos versículos, me daba cuenta del pensamiento profundo de Dios. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y entonces, meditando en cuál es el efecto de esta necedad en el ser humano, la necedad es la disposición a hacer lo contrario a mis autoridades. O sea, es rebelión, no voy a hacer lo que otros me dicen, porque estoy determinado a hacer mi propia voluntad. ¿Hacia dónde lleva este pensamiento al ser humano? Al mismo infierno. No voy a hacer lo que Dios dice, sino mi propia voluntad. La necedad me hace sentir que soy más sabio que Dios y que tengo el derecho de hacer lo que se me da mi gana. Sí, tienes el derecho, pero también tienes la responsabilidad y pagarás las consecuencias. Sí, eso es una realidad. Pero ¿hacia dónde lleva la necedad? ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Pude encontrar algo más profundo, que cada vez que yo aplicaba la disciplina de mis hijos, estaba haciendo un acto de amor. Fíjese, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, subrayo, desde temprano lo corrige. ¿Por qué es amor? Porque es un amor que está velando por su eternidad en el cielo. Te amo tanto que te quiero ver en la gloria y quiero quitar esto que te está impidiendo llegar a Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Primero lo hice mecánicamente, ¿no? Pero lo hice por fe, confiando en que Dios no se iba a equivocar. Pero con el paso del tiempo entendí lo profundo de este mandamiento. Dice otro versículo, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es mi compañera de la vida. Y es mi compañera de la vida para compartir las cosas profundas de Dios y deleitarnos en esta relación con Dios, donde es el primer taller donde yo me ejercito como creyente. Lo fui conociendo a través del tiempo, la profundidad del mandamiento de Dios. Y que yo no puedo ser un mejor creyente que lo que soy con mi esposa y con mis hijos. ¿Cómo puedo salir a decirle a la gente que vengan a los pies de Cristo, que Él puede cambiar su corazón, que Él puede cambiar sus relaciones, cuando en las principales relaciones soy un caos? Es lo primero que yo tengo que ejercitar mi vida como creyente. ¿Por qué? Porque en esa relación de ella como imperfecta y yo como yo como imperfecto y ella como imperfecta, en esta misma relación voy a necesitar poner en práctica la palabra de Dios, los mandatos divinos. Amar como Cristo me amó a mí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ¿sí? Se dio a sí mismo por su iglesia. Entonces, el razonamiento es, así como Cristo dio su vida por ti, tú dala por tu mujer. Hijo, ese es mi primer taller. Y le digo, Dios,
qué lejos estoy de esto, ¿no? Y cada vez rectifico y busco, pero no puedo dejar de hacerlo. Tengo que estar siempre en la lucha para hacerlo, porque yo sé que cada vez que lo hago, estoy honrando a Dios. Y Él honrará a los que le honran. Y los que lo desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiénes son los que lo desprecian? Los que dicen, ay, mira Dios, en esto no te puedo obedecer, pero en todo lo demás sí. Es que tú no conoces a mi esposa. Quiero verte aquí en mis zapatos para que veas lo que pasa. No. Dice, amad a vuestras mujeres, se refiere a tu esposa. ¿Pero a cuál esposa? A la que tienes. Esa es tu esposa. Ese es tu reto. Esa es tu relación. Y es ahí donde tenemos que obedecer a Dios. Dios siempre tuvo en mente un matrimonio monógamo. Gracias a Dios que así fue. Y en esa relación puede producir en mí el carácter de Cristo que se manifieste a mi esposa, a mis hijos y se extienda. Pero esos son los pensamientos profundos de Dios. En un principio ves un simple mandamiento y dices, ay Dios mío, qué difícil me la dejaste como mujer, que yo me sujete a mi marido en todo, como la iglesia está sujeta a Cristo. Dios, me lo hubieras puesto más fácil. Pues mira, el hombre le dice que dé su vida por su mujer. No es para reclamarle a Dios, es, Señor, muéstrame en el poder de tu Espíritu la profundidad de tu mandamiento. Yo lo voy a hacer por fe, ahorita no lo entiendo, pero con el paso del tiempo permíteme entenderlo y ver la profundidad del pensamiento que tenías con esto. Y de repente crecen tus hijos. Y de repente llegan y te dicen, mamá, yo aprendí la sujeción a Dios al ver tu sujeción a mi Padre. Ándale. Impacto eterno. Profundos pensamientos. Un padre que fue a echar gasolina al grifo, les he comentado, y pasa una mujer en un carro, sale toda despampanante y todo el mundo babeando por ella. Él la vio y él dijo, yo no la voy a voltear a ver. Se concentró en echar gasolina, regresa el grifo, va y paga, regresa a su carro y arranca. Y su esposa le dice, bravo. Y le dice, bravo, ¿por qué? Porque fuiste el único que no babeaba por ella. Y ella estaba haciendo circo, maroma y teatro para que la voltearas a ver y no la volteaste a ver. Y él escribía y decía, ¿de qué manera entonces podría yo enseñarle a mi hija en dónde poner sus estándares para el hombre que que ella debe esperar para su vida, si no le pongo el ejemplo como padre? No es en el aspecto físico o material, sino en la belleza espiritual que produce el carácter de Jesucristo al vivir en el verdadero amor de Dios. Profundidad de pensamientos de Dios. Dice en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad, así es Dios. Dios es un gran abismo de pensamientos profundos que tienen el carácter divino, el carácter santo, pero a la vez, al profundizar en ellos, te das cuenta que eso es lo mejor. No puedes vivir de una manera mejor. Dios es un abismo de pensamientos profundos. Dios es un abismo de sabiduría y de conocimiento. Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es un abismo de sabiduría y de conocimientos. Y la profundidad de esta sabiduría y de estos conocimientos pueden producir en nosotros profundidades insondables de riquezas verdaderas para toda tu vida, que puedas compartir también con todos tus descendientes. Muchos se esfuerzan por tener propiedades en esta vida y quisieran hacer todo el esfuerzo para tener una casa para cada hijo que tiene. Conocí un amigo que eran tres hermanos,
Y el papá se esforzó y les compró casa a cada uno de los hermanos. Y les dijo, ahora ustedes paguen una renta para que ustedes tengan dinero para comprar casa para cada uno de sus hijos. Porque aquí ya no van a pagar renta, esta ya es de ustedes, por adelantado. Y entonces uno que quería tener 10 hijos, cambió de opinión. Pero esa es la riqueza verdadera. Esa es la verdadera riqueza que podemos dejarles a nuestros hijos. Platicaba con una persona que venía en un viaje y él vivía en Estados Unidos y había ido él a Costa Rica y ahí estaba su familia. Y me decía que él pensaba regresar con su familia. Y le decía, pues, ¿por qué si se supone que Estados Unidos es el sueño americano y todo el mundo se siente realizado por vivir en Estados Unidos y tener la nacionalidad americana? Sí, pero está muy deteriorada la familia en este lugar. Yo tengo una amiga, me dijo él, que ahorita ya tiene mi edad, ya no encuentra trabajo en ningún lado. Y ella ya me dijo que va a vender su casa, ¿sí? Y que va a vivir con lo que le den de esa casa hasta donde le alcance y de ahí a mendigar. Es impresionante. Yo recuerdo haber ido a Nueva York no hace mucho, la semana pasada fue, no, hace años. Y al estar en este lugar, ibas a un Wendy's, que es donde venden hamburguesas, y la gente pasa la noche ahí. Muchas veces los corren, pero otras veces no. Alguien tiene misericordia y se hace de la vista gorda y los deja que se duerman, mendigando. ¿Los vienes? ¿Vivió por eso? ¿Vives para eso? ¿Eso te asegura algo? La verdadera riqueza está en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y ahí, mientras más seguimos leyendo la Biblia, por eso les digo que no podemos ser estáticos como creyentes. Conformarme con lo que escucho una vez a la semana. Necesito leer la palabra de Dios día con día. Yo no puedo dejar de leer un solo día su palabra, de llenarme de su conocimiento. Y entonces me lleva a sus profundidades de sabiduría y de su conocimiento. Y entonces encuentro estas riquezas que les acabo de comentar. Pero son verdaderas riquezas, porque las transmites a tus hijos. Me acuerdo que mi hijo me comentaba, papá, tu verdadera herencia para mi vida no ha sido los millones de mi cuenta bancaria. No, es broma, no hay tal cosa. Tu verdadera riqueza para mi vida ha sido lo que me has podido enseñar en el Señor y que me han permitido poder ahora servirlo. Esa es verdadera riqueza, porque te enseña a vivir. ¿De qué te sirve tener millones y vivir en un hogar destrozado, en una relación tirante? ¿No dice acaso en Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor? Sí, frijolitos, que de buey engordado donde hay odio, aunque fuera caviar o lo que a ti más te guste, yo ni lo he probado, ¿verdad? Pero suena más rimbombante, ¿no? Por mucho que sea lo exquisito, lo deleitoso, lo grandioso, ¿hay odio? Ni te sabe. Quieres huir al rincón del terrado, aunque te la pases en ayunas. No puedes estar. El hombre no fue diseñado para eso. Y yo prefiero frijolitos donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo podemos amar. La mayor lucha que debemos tener en nuestra vida es conocer a Jesús, casarme con cónyuge creyente, criar así a hijos creyentes que tengan claro en sus vidas también continuar con esta descendencia piadosa. Este es el sentido de la vida, el propósito de la vida. Pero solo Dios te permite entender esta sabiduría hasta que vienes a sus pies.
Por eso Pablo decía, cuando compartía algunas enseñanzas, decía, oh profundidad, es tan profundo, tan insondables sus caminos, es profundo, es vida, pero vida abundante, vida eterna, todos sus pensamientos, todas sus enseñanzas, todo su conocimiento es sumamente profundo. Dios es un gran abismo de pensamientos profundos. Dios es un gran abismo de sabiduría y de conocimiento. Dios es un gran abismo de amor. Su naturaleza, amor. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Si leemos desde el 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esencial esto. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando eres una persona convertida a Cristo, estás lleno de la plenitud de Dios, porque te inunda, te llena con su Espíritu, y se empieza a replicar en ti a través de su amor. Su amor es tan profundo y tan insondable, anchura, longitud, profundidad, altura, que Dios nos lo dio explicado en el gran amor de dar a su Hijo por nosotros en la cruz. El más grande amor. Cuando decimos que el amor se da en sacrificio y en servicio, lo tenemos de una manera inmensa, infinita, mostrado en el amor de Dios al darnos a lo que más amaba, a su único Hijo, su único Hijo, el justo por los injustos. ¡Qué amor! Una mujer no podía tener hijos. Va a ofrecer el sacrificio acostumbrado cada año y se acerca al altar y empieza a orar, y Elí ve que esta mujer está moviendo sus labios y se acerca y le dice: mujer, digiere tu vino y luego ven aquí a adorar a Dios. Y le dice: Señor, no me tomes por una mujer impía. Dicho de otra manera: mujer, estás borracha, vete a que se te pase y entonces puedes venir acá al templo. Señor, no me tomes por una mujer impía, que he venido a derramar mi corazón a Dios. Y él, corrigiendo su actitud entonces, al ver que era en un corazón contrito y humillado, que había suplicado el favor de Dios, le dice: vete en paz, mujer, y que Dios te dé lo que le has pedido. Y le dio un hijo. No tenía hijos y le dio un hijo. Y entonces se regocijó porque ella le había dicho a Dios: si tú me das un hijo, lo dedicaré a ti. La mejor decisión que puede tomar un padre o una madre: dedicar a sus hijos a Dios. Yo te pregunto, ¿a quién crees que le pertenecen? ¿A ti? Ni siquiera a tu mascota. Nosotros acabamos de dormir a nuestra mascota el día de ayer. Y entiendes que la vida le pertenece a Dios, que es un tiempo que te permite tener la vida para tomar una decisión eterna, que es un tiempo que te permite tener a tu esposa, a tus hijos, que el tiempo que los tienes es para edificarlos en el Señor, y luego se van y no vuelven, bueno, de vez en cuando,
Pero es un tiempo. La mascotita, Blanquita, se despide. El doctor nos dice, procedemos. Sí, doctor, proceda. Sus 2, 3 inyecciones. El corazoncito ya partió. Ya, hasta ahí. Y no más. Es un tiempo. Pero lo mismo pasa en nosotros como humanos. Es un tiempo. Cuando nos dan la noticia que alguien murió, ya no puede volver atrás. Ya no podemos contar con la persona. Ya pasó su tiempo, su vida, y pasó a una mejor vida. Si está en Cristo, a la eternidad con Dios. Y eso nos llena de gozo. Y así también va a pasar con nosotros. Es un breve tiempo. ¿Para qué? Para conocer ese amor infinito, que si tú lo apropias, se replica en ti en ese amor divino, que se da en sacrificio y en servicio. Subrayo estos 2 puntos y permítanme que sea un poco enfático en esto. El amor es sufrido. Dice en 1 Corintios 13. Sufrido significa paciente o longánimo. Se los vuelvo a repetir. Paciente significa la capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse. ¿Sí? Cristo estaba en la cruz, padeciendo lo que no merecía, un castigo que nunca Él ganó, que bien podía haberle dicho a Dios, lanza un rayo y destruye a todas estas personas que se están burlando de mí injustamente, y hubiera sido justo. ¿Sí? Y aquí mostró su paciencia, capacidad de padecer y soportar algo sin alterarse. No se alteró. Y entonces el amor es sufrido y es benigno, pudo obrar en benignidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo empieza a replicar en nosotros. A Esteban, después de decirles toda la historia del pueblo, cómo ha sido de necios y no han querido aceptar el amor de Dios, y entonces están apedreándolos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Se replicó. Y se va replicando en cada uno de nosotros en ese amor. Y es en sacrificio y en servicio. En sacrificio porque mi carne sí quisiera gritar y decirle, Dios, manda un rayo. Ahí tienes a los Boanerges, Señor, ¿quieres que hagamos descender un rayo y los destruya? No saben de qué espíritu son. Van a recibir mi espíritu y entonces recibirán poder para que me sean testigos en ese amor, en esa naturaleza divina. En toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero en el amor de Jesús, replicándome a mí, mostrándoles esta luz a toda la humanidad que necesita vivir en este amor. Y no hay forma posible de vivir en ese amor si no te conviertes a Jesucristo. La única forma es rendir tu voluntad a Él, te perdona todos los pecados, quita todo estorbo que había entre tú y Dios, que era el pecado, y pasa a morar en la persona de tu espíritu y te inunda y te llena y se reproduce en ti. Y no puedes vivir de otra manera. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y así te inunda en su espíritu y no puedes ya negarte la nueva persona que eres y siempre vas a obrar igual. Aunque obren mal contra ti, siempre vas a obrar igual, porque es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y se manifiesta y se replica su amor en nosotros. En este breve tiempo que nos permite vivir. Y entonces ves la verdadera y profunda riqueza que te ha dado al tener esta relación con Dios y ver este Dios que es un abismo de amor. Un amor profundo, profundo, incomparable, deleitoso. Sí, mueres a ti mismo, pero la gran bendición es que ¿a qué estás muriendo? A todo lo que te destruía, al odio, al rencor, al resentimiento, todo lo que te destruía. Y te deleitas ahora en vivir en su naturaleza, que es amor, longánimo,
grandeza y constancia de ánimo sin alterarse. Este es el amor de Dios. El amor profundo de Dios. Insondable, profundo, que nos mostró en Cristo al darlo por nuestros pecados en la cruz. Dios es un abismo de recursos. De la peña sacó aguas de los abismos. Leamos este Salmo 78, los versículos 9 al 16. Dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos de los grandes abismos. ¿Quién era esta peña? Leemos en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En esta roca mora toda la plenitud de Dios, y en Él hay gran abundancia para cada hijo suyo. Y así de abundante como fue lo que Él pudo darle a este par de millones de personas que iban en el éxodo aproximadamente. Y ninguno se quedó con sed. No fue un chorrito de agua que cada quien fórmese y agarre su vasito y agarre su chorrito y váyanse. No. Abundantes aguas. Porque así es Dios. Abundante. De una manera abundante. Provee a lo que tú necesitas para llevar a cabo su perfecta voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta la voluntad de Dios para tu vida. En esta vida nunca vas a vivir de mejor manera que en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Y tú mismo vas a comprobar que es buena, agradable y perfecta, porque Dios es un abismo de pensamientos profundos, es un abismo de sabiduría y de conocimiento. Dios es un abismo en todo lo que necesitamos como creyentes, en toda esa provisión, en todo lo que necesitas en tu vida. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios, el cual da a todos, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios es un abismo de amor y es un abismo de recursos. Finalmente, un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. El abismo de mi profunda necesidad llama, clama al abismo de la profunda plenitud de Dios. Y el abismo de la profunda plenitud de Dios habla al abismo de mi profunda necesidad. Señor, mi alma tiene sed, ¿pero de quién? Tiene sed de ti. Mi profunda necesidad solamente se puede satisfacer en ti. Nada puede satisfacer mi profunda necesidad más que la plenitud, la profunda plenitud de Dios. Y Él, en su profundo ser,
me llama. Y yo le llamo desde lo profundo de mi ser a Él. Señor, perdóname, sé mi Salvador, sé mi Señor, mora en mí, vive mi vida, guíame a hacer tu voluntad. Leamos el Salmo 131. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Y qué clamaba? Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De lo profundo de mi corazón, a ti clamo. Señor, un abismo está llamando a otro abismo, a la voz de sus cascadas. El Espíritu revela lo que Dios se ha propuesto para ti, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Un joven que vivía con su madre, que era viuda, y ambos muy pobres. Para poder tener el alimento de cada día tenía que hacer el uso de una soga para poderse lanzar a los abismos y en los peñascos, agarrar los huevos que las aves marinas dejaban ahí y poderlos vender y de esta manera subsistir tanto él como su madre. Ahí en 1846, este joven de nombre Rolando, que vivía en una isla, decidió irse a agarrar algunos huevos por la tarde junto con algunos amigos, que agarraban la cuerda de un lado y él empezaba a descender hasta que él finalmente les daba la señal de que ya no lo bajaran más cuando había encontrado algún nido. Él bajaba siempre con un canastillo donde echaba, un morralito donde echaba los huevos y con un cuchillo en su mano para defenderse de las aves que lo atacarían para defender a sus crías. Entonces, cuando él bajó, les hizo señas para que ya no lo bajaran más y empieza a llenar su morralito con los huevos y en eso se acerca la madre y lo empieza a picotear. En una acción desesperada lanza una cuchillada y en lugar de darle al ave, le dio a la cuerda y se rompió. No se rompió totalmente, pero él empezó a gritar de dolor de lo que había hecho y aquellos amigos que estaban arriba empezaron a jalarlo y le decían con cuidado porque se está rompiendo la cuerda y a más le jalaban, más se empezaba a romper y cuando se tensó más y se rompió de una buena parte, él gritó y su madre gritó más fuerte que él porque ella estaba también en aquel lado esperándolo, angustiada al ver que su hijo corría el peligro de ser arrojado al abismo y quedarse sin él. Ya casi estaba llegando arriba cuando se desprende la última cuerda. En su acción desesperada, uno de sus amigos, arriesgando su propia vida, se lanzó para agarrarlo con una mano fuertemente y así logró volverlo a llevar a la superficie. Esta acción ilustra la condición de muchas personas que se encuentran aún sin haberse convertido al Señor, que penden sus almas de un hilo de partir al abismo, a no ser que cuenten y se agarren de la mano del Redentor para ser salvados. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De un abismo, de la eternidad en el infierno. Te agarrarás
de este Dios que clama desde lo profundo de su corazón a ti y clamarás desde lo profundo de tu corazón a Él. Señor, toma mi vida porque a ti te pertenece. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por la bendición de contar con tu bendita palabra y salmos como este, Señor, que nos haces ver esta hermosa enseñanza del abismo que hay en nosotros como humanos, de todas estas necesidades, responsabilidades, posibilidades que tenemos aquí abajo. Y tú, Señor, lo que tienes como tu propio ser, un abismo de pensamientos profundos, un abismo de amor, de sabiduría, de conocimiento, de provisión y recursos. Permítenos, Señor, echar mano de tu gracia y apropiar tu preciosa salvación en Cristo Jesús. Si hay alguno aquí o alguien que escuche este mensaje que aún no ha arreglado sus cuentas con Dios, y así como el joven de esta anécdota final está al borde de irse a un abismo eterno, al infierno, y quiere agarrarse de las manos de su Redentor, repite entonces conmigo esta oración ahí en tu corazón. Padre, yo me reconozco pecador y sé que lo que he vivido a lo largo de mi vida han sido tinieblas profundas de pecado y de maldad. Y que en ellas he vivido un abismo de calamidades y de dolor. Te quiero rogar, Señor, que obres en mi vida tu preciosa salvación. Yo quiero en estos momentos rendirte mi voluntad y abandonar mi egoísmo, para ahora disponer mi corazón a hacer tu voluntad. Y con este arrepentimiento sincero yo apropio la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que fue derramada por mí para limpiarme de todos mis pecados. Yo en este momento apropio tu perdón, Señor. Y te pido que entres a mi corazón en la persona de tu Santo Espíritu y en tu poder me transformes y cada día me hagas más como tú, Señor. Que el breve tiempo de vida que me queda pueda vivirlo para ti, pueda hacer luz en estas tinieblas de maldad. Y cada día, Señor, reproduce más claramente a Cristo en mi vida y a través de mi vida. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén.